más sagrado que el hombre tiene. Y eso se lo coartaron. Rehúsan mis palabras decir que sos víctima, que fuiste el hombre que cayó para romperse. Vos, por el contrario, bañado de palabras andabas por la vida, palabras guerrilla, fusil de manos que ensanchan la vista, abecedario de versos insurrectos, redimidos. Sos el grito en la calle del obrero, las manos del indio, del campesino, de la mujer que ha de parir hijos, viento, esperanza, frijoles. Desbordante grito de antorcha. Ella se quedó viendo que se llevaban a su marido. Eso se volvió. Bueno, creo que así me quedé yo. La vida de Chema pues fue llena de frustraciones porque él quería escribir, pero pues apremiaba la situación y resolver los problemas económicos. Él, desde que nosotros lo conocimos en la escuela normal, nos demostró su calidad literaria, su interés por estudiar a los literatos y su producción. Pensar que Haití se funda como una necesidad en 1947, una necesidad de agrupar a los jóvenes que tenían algún interés de carácter artístico, literario, pero que al mismo tiempo fueran gentes que tuvieran una tendencia y que tuvieran ideas de apoyo sobre todo a la revolución guatemalteca. Tomamos la escuela del realismo socialista. Chema vendría a ser para mí el paradigma de lo que fue el escritor, el relator, el novelista, el cuentista, dentro de la escuela de lo que nos llegaba teóricamente de la escuela del realismo socialista. A Chema le teníamos, le digo, buena envidia, porque Cardoso y Aragón, de todos los héroes, fue el elegido en cierta medida para que escribiera en lo que nosotros nos hubiéramos vuelto locos si nos hubieran permitido escribir ahí, en la revista de Guatemala. Chema escribió un lindo trabajo que se llama Rabinal Sinfonía en Naranjo. La reforma agraria. El presidente Arbenz mandó el proyecto al Congreso de la República y fue aprobado íntegramente. A partir de ese momento el embate del gobierno norteamericano y el embate interno empiezan a cercar al gobierno de la revolución. Entonces nosotros también nos radicalizamos y es cuando de hecho una gran parte del Saquetí entramos al Partido Comunista. La invasión a Guatemala en el 54 por parte de Estados Unidos se da por las medidas que el gobierno revolucionario del coronel Jacobo Arbenz estaba tomando. Una de ellas, la reforma agraria, que confiscó tierras que eran de la United Fruit Company.
aquí no queremos reforma agraria porque eso es comunismo, nos quieren quitar nuestras tierras y se las dan a los indios. No se ve que los indios son los verdaderos dueños de las tierras. La entrada de Castillo Armas hizo cimbrar la ciudad y la vida en Guatemala retornó a la cultura del miedo, la persecución y el silencio. Entre las acciones devastadoras de la contrarrevolución estuvo la quema de las publicaciones del período y la mayor parte de la edición de Cuentos de Sudor y Protesta fue consumida por el fuego liberacionista. Todos los de izquierda, todos los del gobierno, tuvimos que ir al exilio o que nos mataran ahí mismo, en Guatemala. Aquí estoy yo, que era abogado, no encontraba trabajo. Ese es Chema. Estábamos haciendo la revolución y la reforma agraria. Nos tuvimos que ir. Había pedido también asilo ahí en esa misma embajada del Ecuador. Chema y con otros cuantos llegamos a Quito, la capital. Y de ahí Chema, primero consiguió chamba de profesor en otra provincia ecuatoriana que estaba a kilómetros. Y él ha regresado a Guatemala y está fungiendo cargos editoriales, como por ejemplo la edición de la revista Alero de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estimado señor, tengo el gusto de felicitarlo calurosamente por el éxito obtenido por su obra Cuentos de Vida y Muerte, en el primer concurso literario hispanoamericano convocado por esta Casa de las Américas. Es para Cuba una gran satisfacción que un escritor joven y de gran visión americana haya sido premiado en este nuestro primer concurso. Ante un jurado de la talla de Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, Antonio Ortega y Virgilio Piñera. Nuestra felicitación y esperando prontas noticias suyas, quedo de usted atentamente, Aide Santa María, directora. Cuando estuvo en Cuba, Chema, había unos dos guatemaltecos, uno estaba enfermo de algo. Chema le hizo maroma de brujo, chapimba, lo colgó en una puerta, le juntó brazos y le quemó pon y cosas. Con el humazón, creo que había incendio.
llegó la gente y la policía. Hasta Fidel llegó. Me contó que cuando la invasión a Bahía de Cochino, pues fue junto a los cubanos a hacer guardias en la noche. Cuando tuvo que viajar al interior, hacer unas entrevistas sobre los vitrales, porque en Cuba hay en las puertas, arriba, en la entrada. Y él me invitó para irme con él. Estuve alrededor de un mes con él. Fuimos a Santi Espíritus, fuimos a Cienfuegos, fuimos a Santa Clara. Jugaba con Che Guevara. Generalmente ganaba el Che, aunque Che era excelente jugador de ajedrez. Volvió a México y que se representaba al Partido Comunista aquí. Donde participó en la revista Comunidad de la Universidad de Chapingo y en el programa Los Libros y los Días de Radio Universidad en la UNAM. Aquí estamos en la casa de Praga, mira, en el 68. Después de las Olimpiadas, yo llegué después de la represión de Tlatelolco, que había sido el 2, yo llegué el día 4. Semandía semiclandestino. Pues ya estaba decididamente militando en el movimiento revolucionario, y alguna vez me tocó: vas a estar a las 6 de la tarde, pero ni un minuto más, ni un minuto menos en la esquina de las calles de Yucatán, para que otro contacto te dé una carta que es muy importante, porque esas cartas creo que se va a ir hasta Cuba. Entonces me fui a la esquina, 6 de la tarde, nada. Entonces, procuren no saludarse ni platiquen porque se van a conocer, pero solo es aquello de que pasen, se le entregan la cosa y ahí, porque pueden que los vigilen. Y había una obra en construcción, yo estaba ahí, yo oía desde hacía rato, yo pensé que era algo que se desinflaba o algo que había dentro de la obra. Navarrete, no voltees, soy Chema López. Novela que aborda la marginación social de la población indígena y la intervención de capital norteamericano en Guatemala, obra con la que obtiene el premio de los Juegos Florales Centroamericanos de Quetzaltenango. Tal vez el mejor ejemplo del realismo socialista en literatura fuera en los libros por ejemplo, el libro de cuentos, que es el primer libro que publica Chema, que es Sudor y Protesta. José María López es un gran cuentista y novelista, un gran narrador, porque la narrativa llegó a ser uno de los mejores novelistas de Guatemala, retratando lo que sucede en el campo. Él sí logró hacer una obra que puede perdurar si se volviera a rentar. De los escritores plenamente comprometidos, conscientes de los problemas que se suscitaban todos los días en las áreas rurales de Guatemala, y lo quiso dejar como un testimonio de una realidad histórica.
Para mí, hablar de Chema López es hablar de uno de los más grandes valores literarios de Guatemala. Es interesante volver a recordar a José María en estos días porque es una de las figuras importantes de la literatura nacional. Y me dijo algo que no se me olvida, que el que es poeta todavía a los 35 años, después de comenzar a los 20, será poeta siempre, hasta que se muera. En 1975 el presidente era Shelley Eugenio Languerú y toman las mismas, estaban ya matando selectivamente a las personas que consideraban que estaban en desacuerdo con el gobierno. Tus padres jamás debieron volver del exilio a un país en guerra donde saben que están señalados. Tengo algunas escenas de su persona en movimiento, riéndose. Después de eso tengo fotos. Chema fue muy valiente. Porque publicaron un periódico donde pedían que con su fotografía, pedían que lo delataran dónde estaba para matarlo. Y fue un golpe, sobre todo a la literatura guatemalteca. Un perseguir sus pasos en los susurros que perviven pese a la orden de silencio. Han permanecido en servirle a Jao en los distintos altares de la Madre Tierra, ánimas benditas, ancestros. José María López Baldizón fue desaparecido el 22 de julio de 1975. Ese es todo el papá que tendrás. Porque un día, un auto lo esperará afuera de la casa de su hermano y cuando él vaya caminando por la calle, acomodándose los lentes, se frenará a su lado y del auto bajarán 3 hombres a golpearlo y tu primo de 9 años que iba llegando a su casa en bicicleta lo verá todo. Verá cómo se caen los lentes al asfalto, la pluma, cómo forcejeará con ellos y gritará: «Soy José María López Baldizón, soy escritor y me están secuestrando». Tu primo verá cómo lo introducen a golpes en el auto y se van. Cómo un chofer de autobús amigo de tu padre se ha dado cuenta y lo sigue con la camioneta, pero el auto frena en una cuadra y un tipo se baja con una metralleta y la camioneta no tiene más remedio que detenerse y ver cómo el auto se va, ahora sí, para siempre. Por eso emprendimos esta manifestación eterna en su búsqueda constante, enarbolando las banderas utópicas de vida, de no renunciar a sus luchas, a romper con los esquemas establecidos, a creer en la igualdad en el proletariado. Y por eso gritamos con voces de panfleteras urbanas los nombres de nuestros seres queridos para justiciar la amnesia del ejército genocida y traidor. Que nosotros no olvidamos que existimos y que orgullosamente somos los hijos de los rebeldes, de los poetas proscritos, de los insurgentes pintores y escultores de transformaciones políticas. Somos los hijos clandestinos de este maldito sistema. Somos los hijos de los desaparecidos y desaparecidas. Hoy exactamente hace 25 años, por este mismo rumbo y en horas de la tarde, fue desaparecido José María López Baldizón. Yo creía que hoy no iba a llorar cuando yo viniera a decir esto, pero está difícil. Desde esa amarga tarde no volvió más. Lo buscamos, mucho lo buscamos.
Vivimos pendiente del teléfono, pendiente del correo, de los periódicos. Fui a diario al anfiteatro a ver cadáveres, hasta que el señor del anfiteatro me pidió que ya no llegara. Se lo llevaron y nunca hemos sabido nada. No tendrían por qué habernos quitado a nadie de nuestra familia. Reprobamos su desaparición. Exigimos que nos digan dónde está. ¿Dónde está Chema López? ¿Dónde está? No hay olvido y no hay perdón. De los que se llevaron por querer soñar con un mundo distinto y una nueva realidad, en donde no cupieran la ignorancia y la miseria. A los niños más dulces, más valientes de la patria, los llevaron lejos de nuestras miradas. ¿Qué han hecho con ustedes? Pero ¿dónde los metieron? Hay de esta guerra sin prisioneros. Ay, la muerte uniformada los llegó a buscar. Mi papá, no sé por qué motivo, como que depositó muchas cosas en mí, ¿no? Como muchas expectativas, esperanzas, deseos suyos, ¿no? Y luego de la nada desaparece, ¿no? ¿Y dónde está mi papá? ¿Quién sabe? No, me cae que son pecados. Y eso es lo que me emputa con ustedes, mami. Que nos hayan tenido ahí. Yo sé que ustedes tenían sus ideales y que no eran malas personas y que no lo hacían con dolo. Pero tenían a sus hijas en la guerra, mamá. Expuestas a todo. Gisela se salvó de milagro. De milagro, de veras, de milagro. Si yo todavía no sé cómo chingados nos salvamos. ¿Qué fue lo que hicieron cuando desaparecieron a mi abuelo? Cuando desaparecieron, todos los hermanos fuimos a hablar con el presidente. Y por supuesto no nos dio una razón válida. Nos ofreció mandarnos a el cuartel donde se suponía que lo tenían. Pero es más rápido el teléfono que el vehículo. Entonces yo mismo dije, muchas gracias, pero no vamos. ¿En qué piensas? En todo. Lo que soñamos y lo que no pudo ser. Vos sos la voz en las entrañas, el viento que aúlla, las manos constantes, los pies sostenibles, la búsqueda encontrada del soñar irrompible, la certeza de que aún desaparecido, nadie pudo callarte. Yo les pido que no maten a Chema. Nosotros les pedimos que no maten a Chema. Ellos y ellas le piden que no maten a Chema. Ellos, los panameños de Victoriano Lorenzo, los mexicanos de Lucio Cabañas, de Pancho Villa y de Genaro Vázquez, los nicas de Sandino, los colombianos de Camilo Torres, los peruanos de la Fuente Uceda, los venezolanos con Bolívar, los salvadoreños de Salvador Caetano Carpio, Agustín Farabundo Martí y José Feliciano Ama. Ellas, con la tula alvarenga a la cabeza,
Ellas, las mujeres de América, están pidiendo ahora que no maten a Chema. Que te aman.